Buen día para todos, mi nombre es Alexander Patiño. El día de hoy voy a realizar la exposición de la actividad número 3, triggers. Entonces, el primer punto de la actividad nos indica que elaboremos un script que nos permita la creación de una base de datos y en la cual vamos a incorporar dos tablas, una llamada blog y la otra llamada notificación. Entonces, creamos nuestra base de datos en MySQL Workbench, actualizamos, seleccionamos la base de datos, ya que si no lo hacemos no podemos crear las tablas, nos arrojaría un error, o por ejemplo sería de esta manera. Entonces seleccionamos primero la base de datos, creamos las tablas, tenemos create table block, tenemos nuestro primary key id block, este va a ser autoincrementable, tenemos fecha de tipo date, autor de tipo varchar 50, título de tipo varchar 50, contenido de varchar 30. Luego creamos la tabla notificación, tenemos el primary key id notificación, luego ponemos el campo id block, el campo fecha y el campo notificación. Entonces creamos las dos tablas dentro de la base de datos. Una vez creadas las tablas, comprobamos que efectivamente se hayan creado. Como podemos observar, están correctamente. Bueno, entonces vamos a ver el segundo punto. Nos indica realizar un procedimiento almacenado tal que una vez inserte una nueva entrada en la tabla blog, registre en la tabla notificación que se ha ingresado una nueva entrada. Entonces creamos el procedimiento almacenado con las palabras reservadas del emitter. Luego eliminamos el procedimiento almacenado en dado caso que exista. En este caso se va a llamar insertar block. Luego creamos nuestro procedimiento almacenado, insertar block, y tomamos como parámetros de entrada los mismos nombres para los campos que tenemos en las tablas. Tenemos id block, fecha, autor, título y contenido. Esto para que sea más fácil identificarlos. Después de esto insertamos en notificación lo que es el id block, la fecha y el comentario nuevo registro en los campos id block, fecha y notificación. Para entender mejor esto, vamos a ir a notificación. Entonces en las filas que siguen, los campos que vamos a agregar, aquí se va a agregar la información que estamos colocando aquí en el procedimiento almacenado. Lo que va a hacer es, entonces terminando ya nuestro procedimiento almacenado, lo ejecutamos. Como podemos observar, solamente nos arroja esta advertencia porque estamos eliminando el procedimiento almacenado y este no existe. Entonces, al no encontrarlo, el sistema nos arroja esta advertencia. Entonces actualizamos, vemos que se ha creado nuestro procedimiento almacenado, se llama insertar block. Y ahora vamos a ver el otro punto. Antes de ver el otro punto, para poder que nuestro procedimiento almacenado funcione, creamos un trigger, que sería este trigger. ¿Por qué creamos este trigger? Para que no se sobrescriba en la tabla block los campos, sino que nos genere campos nuevos en los cuales podamos almacenar la información y de esta manera pueda permitirnos guardar en la tabla notificación. Vamos a hacer un ejemplo sin ejecutar este trigger. Vamos a agregar o vamos a insertar el dato de autor Jacobo con título PHP y MySQL y contenido programación. Vamos a ver el ejemplo para que podamos observar. Vemos que se ha ejecutado correctamente. Si ejecutamos las dos tablas o las seleccionamos, podemos observar, un momento por favor, para seleccionarlas, ejecutamos y vemos que solamente tenemos información en la tabla blog, que se ha agregado lo que es el autor Jacobo, PHP y MySQL con contenido de programación,
y vemos que en la tabla de notificación no se ha agregado ningún contenido, por lo que explicaba anteriormente. Entonces si creamos nuestro trigger, que es para que nos genere campos nuevos, vamos a observar que si agregamos otros dos campos o insertamos otros dos datos, en este caso vamos a insertar el autor de ITEL y Robin Nixon. Entonces insertamos estos dos contenidos, las dos informaciones, y seleccionamos nuevamente las tablas. Como podemos observar, se han agregado en la tabla de notificación lo que es el ID block 2 y 3. El 1 no se agregó porque no habíamos implementado lo que era el trigger, entonces por eso no nos guardó en la tabla de notificación. Como podemos observar, el ID block 2 y 3 corresponden al autor de ITEL y el 3 corresponde a Robin Nixon. Ahora vamos a observar, vamos a ver el punto número 3. Vamos a ver el punto número 3, que nos indica que creemos un trigger que elimine el registro correspondiente a la tabla block una vez borre el registro de la tabla notificación. Entonces aquí tenemos nuestro trigger, que sería este, en el cual vamos primero a eliminar, en dado caso que exista el trigger, que se va a llamar eliminar campo. Después vamos a crear el trigger llamado eliminar campo, y antes de eliminar en la tabla block, que elimine las filas de la tabla notificaciones o notificación en este caso. Utilizamos también lo que son lo que es la palabra reservada delimiter. Bueno, entonces vamos a ejecutar nuestro trigger. Vemos que se ejecuta correctamente, pero aún no nos funciona la función del trigger porque nos va a generar un error. Ese error se genera porque no estamos guardando lo que estamos haciendo con el trigger. Entonces, para que esto funcione, vamos a utilizar este script llamado set, y este nos va a guardar la acción del trigger, ya que si no lo utilizamos no va a funcionar. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a eliminar lo que es el autor Robin Nixon. Vamos a eliminarlo. Vamos a ver que nos va a aparecer un error porque no hemos ejecutado el set, que es para guardar lo que haga el trigger. Entonces, como podemos observar, si ejecutamos las tablas nuevamente, vemos que Robin Nixon no ha sido eliminado de ninguna de las dos tablas. Ahora vamos a ver el ejemplo ejecutando esa sentencia. Vemos que no aparece ningún error, y en este caso, si eliminamos ya al autor Robin Nixon, nos aparece que se ha eliminado correctamente. Ejecutamos las tablas nuevamente y vemos que ya no se encuentra el autor Robin Nixon, que correspondía al ID block número 3. Bueno, entonces no siendo más, esos serían los 3 puntos. Agradezco el tiempo prestado por ustedes y que tengan un excelente día.